Apocalipsis 2. Juan está recibiendo estas cartas, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Vimos en el capítulo 1 que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo. Jesucristo la dio al ángel y el ángel la dio a Juan, ¿verdad? Y nos dice en el versículo 8 de Jesús, dice de sí mismo: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Claramente aquí está diciendo que Él es eterno. El que era, el que es y el que ha de venir. Qué maravilloso. Así es de que sabemos que este libro fue dado, esta carta fue dada a Juan cuando estaba de prisionero en la isla de Patmos. Lo habían exiliado por predicar el Evangelio. Y lo que vamos a leer ahora, voy a leerlos del 1 al 7. Así de que si gustan seguirme, acompañarme, voy a leer donde dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Imagínense qué promesa tan maravillosa nos da el Señor, que vamos a poder comer del árbol de la vida que está en el cielo. ¿Saben? Ese es el árbol que no pudieron comer Adán y Eva porque pecaron. Porque si hubieran comido de ese árbol, hubieran vivido para siempre. ¿Quién de ustedes le gustaría vivir en esta vida como estamos para siempre? Con enfermedades, con trabajo, pagando impuestos, todos los problemas que enfrentamos. No, gracias. Para mí, bueno, yo cuando estaba joven decía, yo quiero llegar hasta la edad de los 60. Ya de ahí ya me quiero morir. Porque después de 60 años, ¿ya para qué vive uno? ¿Ya para qué sirve uno? Bueno, ya que llegué a los 60 ya no digo lo mismo. Pero eso pensaba yo. Pero imagínense vivir cientos de años o miles de años en esa condición, caídos en el pecado, con todas las tentaciones, todas las enfermedades que vienen. No, gracias. Yo prefiero estar en el cielo mejor. ¿Qué les parece? Unos años aquí y vámonos. Lo importante es cómo vamos a vivir esos años que Dios nos da. Eso es lo más importante. Lo importante no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Lo importante no es cuándo morimos, sino a dónde vamos cuando morimos. Eso es lo más importante. Una vez que hemos arreglado eso, que ya tenemos el pasaporte para el cielo, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ya no nos tenemos que preocupar cuándo vamos a morir o cómo vamos a morir. Lo importante es que lo sirvamos con todo nuestro corazón y lo conozcamos más y más cada día, porque saben, Dios nos dio su Biblia, su palabra perfecta, santa, inerrante, inefable, indestructible, no tiene errores. Nos la dio para que lo conozcamos a través de su palabra. Y entre más lo conocemos, más lo amamos. Porque uno no puede enamorarse de alguien que no conoce, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cuando estaban jóvenes en la escuela se enamoraron de alguien? Simplemente con verlo o verla.
Pues eso era infatuación. Eso no era amor, porque no conocíamos a la persona. Simplemente nos gustaba mucho, ¿verdad? Pero se puede llegar a enamorar uno cuando conoce ya bien a la persona con el trato. Conoce sus defectos, sus cualidades, sus manerismos, todo. Por eso nos dio Dios su palabra. ¿Saben? La Biblia es el libro más increíble que existe en toda la historia de la humanidad. Cuando habla de ciencia, no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia siempre está correcto en todo lo que dice. Cuando habla de astronomía, y no es un libro de astronomía, pero cuando habla de astronomía es todo perfectamente correcto. Los libros se tienen que cambiar, por ejemplo, los libros en las escuelas, ¿verdad? O en medicina, en leyes y todo se están cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque aprenden nuevas cosas, se dan cuenta que algo que creían antes, que conocían, ha cambiado. La Biblia nunca ha cambiado. ¿Por qué? Porque la Biblia no necesita ser cambiada, porque es perfecta, porque viene de un Dios perfecto. Y en esta nos enseña todo acerca de la vida, las preguntas más importantes que tiene la gente. ¿Saben cuáles son? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿No? La gente más pensadora, inteligente, educada y los más tontos, así como yo mero consejero, todos tenemos esa pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy a ir cuando muera? ¿Cuál es el propósito de la vida? Bueno, nosotros ya lo sabemos. El propósito de la vida es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Conocerlo y darlo a conocer. Ese es el propósito de la vida. Dios tiene un plan para nuestra vida y nuestros planes tienen que ajustarse a los planes de Él. El plan de Dios es que lo conozcamos, lo amemos, lo obedezcamos y un día estaremos con Él por toda la eternidad. Él ya hizo lo más difícil que se podría haber hecho. Vino Él mismo, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios igual que el Padre y el Espíritu Santo, se hizo hombre para poder representarnos y morir como hombre para salvarnos. Dios no mandó un ángel. ¿Se dan cuenta? Dios puede haber mandado un ángel a hacerse hombre y morir en nuestro lugar, pero para enseñarnos cuánto nos ama, vino Él mismo. Vino Él mismo y se sometió a todos los sufrimientos que puede sufrir un hombre y morir una muerte de lo más horrorosa, dolorosa que existe, la de la cruz. Y lo hizo solamente para enseñarnos cuánto nos ama y así pagar en la cruz por todos nuestros pecados. Y entonces, cuando oyemos el Evangelio, oyemos la palabra de Dios y la creemos, fíjense en esto, primero nos da la fe para creer. Y después de que creemos, nos premia con el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. ¿No es maravilloso? Nos da el regalo y después de que lo agarramos nos felicita por haber agarrado el regalo y nos premia más todavía. El propósito que Dios le dio esta carta a Juan, a estas iglesias, ya leímos, es porque esta iglesia era la primera iglesia en el círculo de las iglesias que menciona. De las 7 iglesias era la más grande, la más rica, pero también vivían en un lugar completamente corrupto. Éfeso ya no sé ni cuál es Éfeso o Efeso, como me confundo con el inglés y el español a veces. Si tiene acento o no tiene acento, porque como es con mayúscula y la mayúscula no tiene acento. Pero bueno, ya sabemos, es Efeso. Le llamaremos Efeso, ¿o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Esta iglesia es la primera que se menciona y esta iglesia estaba fundada en esta ciudad de Efeso. Era una ciudad grande, riquísima, muy rica. Simplemente el templo de Diana de los Efesios, una diosa pagana,
Era una estatua chica, prieta, deforme, con muchos senos, horrible. Y eso es lo que adoraban, que porque la mandó del cielo Zeus. Y el templo medía simplemente, imagínense, medía, déjenme, 425 pies de largo, 220 de ancho. Los pilares tenían 120 columnas y 36 de ellas estaban incrustadas con oro y piedras preciosas. Era un templo increíblemente hermoso. Había más de 1000 sacerdotisas, pero saben, estas sacerdotisas eran prostitutas sagradas. Así le llamaban, ¿verdad? Porque pertenecían al templo y todas las tardes salían a la ciudad, al pueblo, a atraer a los hombres para tener relaciones y así adorar a su virgen, a su diosa. Era una ciudad donde había mucho crimen. En el templo tenía unos atrios y todos los peores criminales, si podían llegar ahí, ya eran protegidos y nadie los podía sacar de ahí. Eran como ciudades santuarios ahora, ¿verdad? Donde estaban protegidos, no importa qué crímenes hubieran cometido, ahí los protegían. Y ahí en ¿cómo le llamaríamos? Esta fosa séptica, podríamos llamarle, que podríamos combinarla con Hollywood, con Las Vegas y con Palm Springs, toda la corrupción que hay en esas ciudades, todo estaba ahí en esta ciudad. Sin embargo, ahí nació esta iglesia. Y se cree que los que fundaron esta iglesia eran una pareja, Aquila y Priscila. Esta iglesia tenía los mejores, más preparados pastores del primer siglo. Tuvo a Timoteo, tenía a Arquipo, tenía a Apolos, tuvo a Pablo por 3 años y tuvo a Juan, se cree que más de 30 años. Fue ahí donde arrestaron a Juan cuando él estaba predicando en esa ciudad de Éfeso y lo llevaron desterrado a la isla de Patmos. Esta iglesia nació ahí en toda esa posición y empezó a crecer y a crecer y a crecer la iglesia porque Pablo estaba predicando todos los días, de mañana, tarde, por meses, o duró más de que les digo, casi 3 años ahí, y se fue extendiendo. Y lo que sucedió, la gente se empezó a convertir. ¿Y qué sucede cuando la gente se convierte? Deja sus ídolos y dioses falsos. Ahí vienen los problemas, porque no estaban muy contentos los que hacían las estatuas y los templecitos. ¿Alguna vez han tenido alguna cajita, una casita así como de la basílica? No, yo tenía una en mi casa. Yo tenía una, y las hacen chiquitas, las hacen más grandes para tenerla en la casa, o hasta para cargarlas como en el cuello, como una medalla. Eso es lo que hacían en Éfeso. Entonces los artífices, los que hacían eso, se empezaron a rebelar y a perseguir a los apóstoles, a Juan y a los cristianos. En el libro de Hechos, capítulo 19, tenemos la historia de esto. Y la voy a leer porque, perdón, nos da toda la historia y voy a leerla sin comentario hasta al final, casi solamente quiero que vean cómo sucedió todos los eventos ahí cuando Juan y primero Pablo estuvo predicando ahí y después vino Juan a predicar ahí también después de él. Dice, aconteció, capítulo 19, versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, y Apolos era un hombre muy preparado, muy elocuente. Dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados?
Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, sin contar mujeres y niños. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, el camino, así le llamaban a la iglesia en el primer siglo, porque no había iglesias, no había denominaciones. El camino es porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces a los cristianos decían los seguidores del camino. Entonces dicen, ellos estaban maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, Dios los hacía. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Eran exorcistas ambulantes o exorcistas que no habían sido llamados. Simplemente mencionaban el nombre de Jesús y de Pablo y creían que con eso los demonios los iban a obedecer. Pues miren lo que pasó. Pero respondiendo, en versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les puso una paliza. Hay que saber lo que hace uno. Ahora brinquemos al versículo 23. Versículo 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Lo que estaban haciendo templecillos, imitaciones, y creían que tenían poder. Por eso los que estábamos en la religión, los teníamos en nuestra casa, ¿verdad? Teníamos escapularios, teníamos un montón de cosas, ¿verdad? Creyendo que tenían algún poder. No tienen ningún poder, no. Absolutamente nada. Versículo 27 dice, y mira esto lo que dice, están perdiendo el negocio, porque la gente se está convirtiendo y está dejando de comprar todos esos amuletos. Entonces por eso estaban enojados y por eso hubo disturbios. Dice el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Vaya que estaba expandida esa falsa religión. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión
y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Ay, Pablo tan valiente. Todavía ve que quieren apalearlos y ahí va. Él quiere entrar a defenderlos y no lo dejaron siquiera. Bueno, entonces esta es la historia. Él viene a predicar el evangelio, se extiende el evangelio y empieza la gente a convertirse. El negocio cae y dice que trajeron todos los libros de magia, de brujería que tenían, que valían millones de dólares en nuestros días. ¿Se imaginan cuánta idolatría había en esa ciudad? Y sin embargo Dios ahí plantó esta iglesia. No es nada raro que Dios plante iglesias en los lugares menos creídos. Recuerdo una vez fuimos a Las Vegas a una conferencia de misiones, a una iglesia grande de Capilla Calvario, y estaba pegada a los casinos, a los cabarets, a las barras y todo. Y mucha gente que trabajaba, meseras y vedettes y todos los que trabajaban en ese estilo de vida, estaban viniendo a la salvación y dejaban su trabajo. Pero algunas tenían que seguir trabajando si eran meseras, pero ya llevaban una vida limpia sirviendo al Señor. Y es lo que Dios quiere, transformar las vidas de la gente. No importa el lugar, no importa que parezca que ahí no se puede, Dios dice sí se puede. Amén. Donde Dios quiere, Él planta las iglesias. El problema que vemos con esta iglesia, pero antes de que regresemos a Apocalipsis, quiero que vayamos a Efesios y leamos algo de lo que escribió Pablo a esta iglesia cuando él estuvo ahí. Bueno, no, él estuvo cuando, déjenme decirles, Pablo fue arrestado 2 veces. En una ocasión estuvo arrestado la primera vez, pero tenía ciertas libertades de que dejaban venir a la gente a visitarlo. Estuvo ahí como 2 años encarcelado, pero tenía ciertas libertades, y estando ahí en la cárcel escribió esta carta. Escribió la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y este otro, ¿cómo se llama? Lo ando buscando porque se me olvida su nombre. Está chiquita, es una carta chiquita. Oh, Filemón, ya me acordé. Esa carta también la escribió él, estando en la cárcel. Y miren las palabras de alguien que está prisionero. En lugar de quejarse, miren lo que dice. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. A los santos. Si escribiera una carta aquí a Yacabali, a la iglesia en la cruz, ¿saben cómo nos llamaría? Santos. Santos y fieles. Dicen, pero yo no me siento santo. Bueno, no es que nos sintamos santos. Dios nos ha santificado por haber creído en Jesús. Somos santos, es lo que dice aquí. A los santos que están en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se dan cuenta? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora dirán, bueno, ¿acaso ya no pecamos porque somos santos? No, si todavía pecamos. Pero ante Dios hemos sido santificados con la sangre de Cristo. Y Dios nos ve santos, fieles y sin mancha. ¿No es increíble? Lo que sucede cuando todavía porque estamos todavía en esta carne, en este mundo, y estamos ante las tentaciones del mundo y del diablo, todavía caemos. Pero no tenemos que quedarnos ahí. El pecado no tiene poder ya sobre nosotros, solamente tiene el poder que nosotros le damos. Pero no tiene poder para retenernos como nos tenía antes. Y dice que
que fuésemos sin mancha, santos delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido aceptados por el Padre en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿No es increíble el plan que tiene Dios para nosotros? Dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? Miren, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Somos para alabanza de su gloria, es para que tengamos una relación profunda, tremenda con Él. ¿No es maravilloso que Dios nos ame tanto? ¿Y no es increíble que Pablo, estando prisionero, escribe unas cartas tan bonitas? ¿Saben por qué? Porque era prisionero de Roma, pero estaba libre en Jesús. Les he dicho, en las cárceles los que están en Cristo son más libres que muchos que están en la calle libres. Porque muchos que están fuera en el mundo son prisioneros de los vicios y del pecado. Y otros que están prisioneros en la cárcel son más libres. Porque han recibido a Cristo y le han entregado su corazón. Y las cadenas del pecado ya no los tienen esclavizados. El demonio ya no tiene el control sobre ellos. Ahora se deben a Cristo. Yo he ido a predicar algunas veces en las cárceles. Y es increíble ver la fe que tienen, el amor que tienen. Por una tienen todo el tiempo. Para estudiar la Biblia, para orar, tienen estudios bíblicos. Eso, claro, no todos, ¿verdad? Pero los que se entregan al Señor están completamente entregados. Y son más libres que los que están afuera. Y eso lo obtenemos cuando venimos a Cristo. Nos limpia de todo pecado, rompe las cadenas de la esclavitud. Todavía somos tentados, pero ya no tenemos que ceder a la tentación. Antes no podíamos. Lo hacíamos porque esa era nuestra naturaleza pecadora. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Somos nuevas criaturas. Ya no estamos esclavizados. Le digo, el diablo solamente nos echa el anzuelo con la carnada, pero ya no tenemos que morderla. Antes sí la mordíamos. Ahora somos libres. Sabemos la verdad. Ya sé lo que es eso. Una trampa del enemigo. Esa es una trampa. La reconozco. Pero no tengo que caer. No voy a morder el gancho, el anzuelo. Y eso es lo que tenemos, esa libertad en Cristo. Así es que vemos la carta tan hermosa que le mandó a esa iglesia en Efeso. Pero ¿saben lo que sucedió? Esto fue como en el año 60 cuando Pablo escribió esta carta. Cuando Juan escribe la carta de Apocalipsis, hace unos 30 años después. Él tiene unos 94, 95 años más o menos cuando recibe esta carta del Señor Jesucristo. Y en esos 30 años la iglesia ha crecido. Tienen muchos ministerios, tienen alabanza, tienen clases para matrimonios, para niños, para jóvenes, para todo. Trabajan arduamente, trabajan duro, pero ¿saben qué? El Señor Jesús dice, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Vamos a poner un ejemplo. En un matrimonio, el hombre trabaja 10, 15, 16 horas al día para proveer para su familia. Pero nunca está en la casa.
Porque el poco tiempo que tiene cuando llega a la casa se la pasa con amigos todavía. La esposa dice, sí, provee él físicamente, pero no me dedica nada de tiempo. No le dedica tiempo a los hijos. ¿Qué tipo de vida familiar va a ser? Van a crecer todos por su lado separados. Pero ¿qué tal si el padre trabaja 8 horas y se adaptan a lo que hace y así conviven y se conocen y se aman y se ayudan? El padre le ayuda a sus hijos con la tarea, los enseña cómo cambiar el aceite de un carro, cómo podar un árbol. La mamá le enseña a las hijas cómo cocinar, cómo llevar una casa. Y todos se aman, todos se quieren, todos conviven y se conocen bien. Es mucho mejor eso que tener las cosas materiales y estar separados, ¿no creen? De la misma manera con el Señor nos da tantas bendiciones, pero lo que más quiere de nosotros es nuestro amor. Porque ese es el primer mandamiento más grande. ¿Recuerdan cuando vino el hombre joven de la sinagoga? Le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dijo, guarda los mandamientos. Dice el joven, dice, todos los he guardado. Dijo, ¿cuáles son el mandamiento más grande? Dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Eso es cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primero más importante de todos. Porque podemos dedicarle a Dios tiempo cantando alabanzas y pensando en otra cosa. ¿No les pasa a ustedes? No nada más a mí. Me tengo que disciplinar y decir, hey, despierta. Pon atención a lo que estás cantando. No solamente digas palabras que no tienen sentido. Cuando leemos la Biblia tenemos que leerla y escudriñarla. Escudriñarla es meditar en lo que estamos leyendo. ¿Qué significa? ¿De qué habla? Primeramente decimos, ok, libro de Apocalipsis. ¿Quién lo escribió? Juan. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la revelación a Jesucristo. Jesucristo se la dio al ángel y el ángel se la dio a Juan y Juan nos la dio a nosotros. Él está revelando quién es Jesucristo y cuál es el plan por el cual se escribió. Es para prevenirnos, para prepararnos de lo que viene en el futuro. Entonces aprendemos de qué está hablando. El libro de Apocalipsis, les digo, muchas iglesias no lo estudian. Le tienen miedo. Le tienen miedo al libro de Apocalipsis porque dicen es muy difícil de comprender. Pues si lo estudia uno no es tan difícil. Está hablándonos de que Jesús tiene un plan para su iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. Hay 7 iglesias y Jesús le está dando una carta de inspección a cada iglesia. Pero luego también nos dice que nosotros no vamos a pasar por la tribulación, porque va a haber 7 años de gran tribulación en el mundo. Pero vemos los primeros 3 capítulos, 4 capítulos son hermosos. Y luego viene la gran tribulación. Y luego al final, al 19 al 22, vemos las maravillas del nuevo mundo en el cielo, en la gloria, en la presencia de Cristo. No hay que tenerle miedo, simplemente Dios no nos da la profecía para asustarnos. Dios nos da la profecía para prepararnos. ¿Entienden eso? Nos la da para que sepamos de qué está hablando y qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Creen que yo tengo miedo de la gran tribulación? No, porque no voy a estar aquí. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir por su iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Ustedes, si han recibido a Cristo como su Salvador, su Señor, su Dios, no tienen que preocuparse de la gran tribulación porque se van a ir en el rapto de la iglesia. Algunos dirán, bueno, ¿qué es el rapto? Es cuando Cristo va a venir y dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 4 que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¡boom! Un sonido de trompeta y vámonos todos. Con guarache y todo. Vámonos de aquí. Va a venir y nos va a llevar a todos los cristianos que estén vivos en ese momento. Ese es el rapto de la iglesia. Pero muchas iglesias no lo creen.
La Iglesia Católica no cree en el rapto, la Iglesia Católica no cree en el milenio. Entonces no lo enseñan. El libro de Apocalipsis dicen que es alegórico, tampoco lo enseñan. Entonces por eso hay mucha gente, millones de gente que van a la iglesia y no saben de qué se trata el libro de Apocalipsis, no creen en el rapto, no creen en el milenio, la gente no está preparada. Va a llegar el rapto y no se van a dar cuenta. Los que estén verdaderamente entregados en la Iglesia Católica también, porque hay muchos que sí están sirviendo y buscando al Señor con todo su corazón, a pesar de doctrinas falsas de hombres que les enseñan, aman a Cristo, porque saben que Cristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz. En eso sí están correctos. Por eso la Iglesia Católica es una religión, no es una secta, pero tiene muchos errores doctrinales. Pero la gran mayoría se va a quedar. ¿Saben por qué? Porque solamente tienen religión y no tienen una relación con Cristo. Nunca le han entregado su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Vean sus vidas. ¿Cómo viven? ¿Fueron bautizados? ¿Se casaron en la iglesia? ¿Han ido unas cuantas veces solamente cuando hay bautismos o cuando hay velorios? Pero no tienen una relación, nunca se han entregado a Cristo y lo sabemos por cómo viven. Aún en las iglesias cristianas hay quienes se llaman cristianos, pero viven como el mundo. ¿Cómo sabemos? Jesús nos dio la respuesta. Por sus obras los conocerán. ¿Cómo hablan? ¿Cómo viven? ¿Y en qué gastan su dinero? Ahí sabemos dónde está su corazón. Por eso Cristo les dice, tengo algo contra ti. En el versículo 4 de Apocalipsis 2 dice, primeramente les dice, vamos a leer el versículo 2, ¿sí? Para que veamos todo lo que el Señor reconoce que están haciendo bueno. Si yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienen discernimiento, escudriñan a los que vienen a predicar. Y has sufrido, ¿por qué? Porque hay persecución. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es una iglesia activa. Una iglesia activa. Y si no has desmayado, no se han dado por vencidos. Siguen adelante, siguen sirviendo, siguen trabajando en la obra de Dios. Pero aquí viene lo único negativo que se encuentra en esta iglesia. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. De nuevo les digo, en un matrimonio donde no hay amor, no hay vida, no hay gozo, ¿verdad? No hay alegría. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y luego ya les da la advertencia, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y miren, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, 3 palabras muy importantes que tenemos que recordar aquí. Recuerda, arrepiéntete y haz. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están atentos? Ok. Arrepiéntete, ¿por qué? De que caíste en la frialdad. Más adelante vamos a ver una iglesia que Jesús dice, la de Laodicea, que está tibia. Dice, la va a vomitar de su boca. Dice, te prefiero frío o caliente. Pero si estás tibio, te voy a vomitar de mi boca. Es unas palabras muy fuertes. Y sobre todo viniendo del Señor Jesús. Que diga el Señor, es una iglesia que me da asco. O una persona que me da asco. Porque va a la iglesia y se llama cristiano, pero no vive como cristiano. No actúa, no cree, no vive la vida cristiana. Esa iglesia, vamos a ver más adelante, era una iglesia muy rica, pero estaban tibios. Y entonces por eso aquí dice, recuerda, arrepiéntate y haz las primeras cosas. Vuelve a hacer lo primero. En Jeremías, déjenme buscarlo, en Jeremías capítulo
2, versículo 2, creo, si no me equivoco, déjenme lo busco, donde dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Está diciendo Dios al profeta Jeremías, porque dice en el versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice, me acuerdo cuánto me amabas. Me recuerdo el tiempo del desposorio. Sabemos cuál es el desposorio, ¿verdad? De cuando hacen el compromiso de matrimonio a cuando se casan. En ese proceso en medio es el desposorio, cuando están comprometidos. ¿Es Jeremías qué, hermano? 2:2. Ya. Dice, me recuerdo tu fidelidad, la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto. Pero ¿qué sucedió? Se enfriaron y se corrompieron. Por eso vino la destrucción de Jerusalén. Pero regresemos acá. El Señor ahora nos dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate ya las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Las estrellas, las 7 estrellas representan a los 7 pastores de las iglesias. Los candeleros representan a las iglesias. Y dice Jesús, si no te arrepientes, haz las primeras cosas, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Saben qué? La Biblia, Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que el diablo no puede destruir la iglesia, si no ya lo hubiera destruido desde el primer siglo. Pero Jesús sí puede destruir las iglesias. No la iglesia cristiana, de todos los creyentes que creen y siguen a Jesús, sino las iglesias individuales. ¿Saben por qué sé que es verdad lo que dijo Jesús? Porque estas 7 iglesias desaparecieron. Ahora Turquía, donde estaban estas iglesias, es musulmana. Todas estas iglesias están en las ruinas ahí donde estaban las iglesias. Quiere decir que se enfriaron y Jesús permitió que fueran destruidas. Esta iglesia pequeña, si somos fieles a Dios, nadie la puede destruir. Nadie la puede destruir. Pero todo depende de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos miembros y parte de la iglesia. Y si vivimos unos en pecado y otros en santidad, está la iglesia corrompida. Está mezclada con el mundo, con el pecado, con la oración y con las novelas. ¿Verdad? Las novelas y la oración. ¿Cuál va a ganar? La oración. Debe de ganar siempre la oración. Y debemos hacer un lado todo lo mundano. Y ser una iglesia consagrada, entregada a Cristo con todo nuestro corazón. Empezando con el que está aquí predicando, con el pastor. Pero si yo llevo una vida de pecado y aquí vengo a predicar la palabra de Dios, ¿qué efecto va a tener? ¿Verdad que no? Dios no me va a bendecir, Dios no va a bendecir el ministerio, pero si cada uno de ustedes no pone también todo su corazón a la obra y al Señor, ustedes son los que van a perder. Cada uno vamos a cosechar lo que sembremos, ¿verdad? Dicen en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. Todo depende de qué queremos sembrar. ¿Saben yo lo que siembro casi cada año? Ya les he dicho antes. Yo casi siembro semillas de chiles. ¿Saben lo que recobro, lo que cosecho? No elotes, no cebollas, no peras. No, lo que siembro cosecho.
Siembra una semilla, si una semilla pega, ¿qué recibo? Un montón de chiles. ¿Cuántas semillas vienen en todos esos? Cosecha uno mucho más de lo que sembró. Si sembramos para el reino de Dios, vamos a cosechar mucho más de lo que pusimos. Como les decía el otro día, el miércoles, que estaba predicando aquí a los hermanos americanos, decía que lo último de salvarse de un cristiano es su cartera. Es lo último que se salva, porque es a lo que nos aferramos más, ¿verdad? La chequera, la cartera. Señor, te doy mi vida, te doy mi corazón, te entrego mis pecados, pero mi dinero, calmado, calmado. Ese es mío, para eso trabajé. Como si no tuvieras, todo lo que hemos recibido no viniera de Él, ¿verdad? Todo lo que tenemos es de Él. Ahí sabemos si realmente estamos entregados al Señor, si estamos dándole al Señor su parte. Y no lo digo porque tenga necesidad y no lo digo porque quiero que forzar a nadie. Es entre ustedes y el Señor. Entre ustedes y el Señor. Yo ahí no me meto. Lo que sí tengo que hacer es enseñar lo que dice la Biblia. Y el diezmo es algo que siempre ha sido dado en la iglesia a los que siguen al Señor. Pero de nuevo, hay iglesias donde lo obligan. ¿Saben que hay iglesias donde les tienen que llevar las formas de los taxes para ver cuánto ganaron? Entonces comparan a ver cuánto dieron en el año y dicen, hey, ganaste $50,000 y nomás diste $1,000 de... ¿Dónde están los otros 4,000 que debes aquí? Se los obligan. Los mormones y los testigos de Jehová obligan a la gente a dar el diezmo. Por eso están creciendo tanto y son tan ricos. Aquí no, porque eso es entre ustedes y el Señor. Es más, yo ni sé lo que dan. Yo no veo las cuentas donde escriben que la tesorera, lo que dio cada quien, lo van poniendo porque a fin de año les mandan su carta para que ustedes vean lo que dieron a la iglesia y eso lo usen para sus taxes, ¿verdad? Para sus impuestos. Pero yo no tengo nada de ahí. Yo lo que quiero es que ustedes sean bendecidos. Que ustedes sean bendecidos y entre más siembran, más cosechan. Y se los digo por experiencia. Tengo yo ya más de 30 años de estar dando mi diezmo y hasta ahorita nunca Dios me ha fallado. Inclusive cuando dejé mi trabajo en San Pedro me vine a limpiar yardas y ventanas, lo que encontraba, aún de ahí daba mi diezmo. ¿Saben por qué? Porque yo sabía que Dios lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar. Y nunca dejé de pagar mis deudas. Así de fiel es Dios. Así de maravilloso es nuestro Dios. Él no necesita nada de nosotros, solamente quiere ver si lo amamos realmente y dice, a ver, enséñame. Si no, arrepiéntate, recuerda y haz lo que debes de hacer del principio. Él quiere nuestro corazón. Él quiere nuestro corazón. Yo tengo 2 hijas y lo que más me gusta a mí es cuando me dicen, papi, te quiero. Y sé que lo dicen de corazón. Ay, me derrite. ¿Por qué? Porque es lo que más me interesa oír de ellas, que me quieren. ¿Verdad? No que digan, papá, te mandamos tu regalo de cumpleaños, a ver si te gusta. Me costó tanto dinero, ojalá que sí te guste, porque me costó mucho. Entonces ya le está pesando que me dio un regalo, ¿verdad? No, que sea de corazón, es lo que Dios quiere. Dios es el dueño de todo. Él quiere nuestro amor, nuestro corazón. Y continúo, dice el versículo 5, dice, 6. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta que salió de la iglesia y traían doctrinas falsas, donde decían que uno podía hacer todo lo que quisiera, al cabo la gracia de Dios cubría todo. Es como decir, yo puedo seguir viviendo como vivía antes, pero ahora que soy cristiano puedo seguirlo haciendo porque la gracia de Dios cubre todo. No, ¿verdad que no? Hay que llevar una vida de santidad, no de pecaminosidad. Y dice que Jesús también lo aborrezco. Otra cosa que hacían es donde la iglesia empezó la jerarquía. La jerarquía es que hay, por ejemplo, hay muchas posiciones en la iglesia.
Y como no conozco muchas, voy a decir de la que yo conozco. En la Iglesia Católica, el sacerdote, el cura, el obispo, el arzobispo, y suben hasta el Papa. Uno no puede simplemente llegar a decir, quiero una conferencia con el Papa. No, tienes que empezar por abajo. Y si ese no te lo resuelve, vas al siguiente paso. Y eso es control de la gente. Los nicolaitas ejercían control de la gente. Hay iglesias, y no la católica, hay iglesias donde el pastor de la iglesia les dice con quién se pueden casar y con quién no se pueden casar. Cómo deben de vestir y qué no deben de vestir. Qué carro deben de comprar. O sea, tienen un control absoluto de la gente. Eso es antibíblico y eso es lo que Jesús aborrece. Porque el pastor está para alimentar a las ovejas, solamente. No pelarlas, no estafarlas, no engañarlas. Está para servirlas. Porque Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y si el pastor imita a Jesús, debe de servir a las ovejas, alimentar a las ovejas. Y no decirles cómo deben de vivir. La Biblia nos dice cómo debemos de vivir. Yo no le voy a decir a nadie cómo debe de vivir, a menos que le esté leyendo de la Biblia. Si está en la Biblia, sí tengo el derecho y la obligación de decirle, porque está en la Biblia y yo soy responsable de enseñar lo que dice la Biblia. Pero no de decirle a mi hermana aquí, tienes que dejar de comer esto y esto otro. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, yo no tengo ningún derecho de decirle qué puede comer, ¿verdad? La Biblia nos dice cómo debemos de vivir. Es lo que seguimos. Dice, versículo 7, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguien se acordó de traer las orejas ahora? Amén. ¿Las dos? Amén. Pues entonces tenemos, alguien dijo, Dios nos dio dos orejas y una boca. Lo que quiere decir que debemos de oír más de lo que hablamos. Amén. El doble de lo que hablamos. Y dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no al que renuncia, no al que corre, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. En el capítulo 22 nos habla del árbol del paraíso. El árbol del paraíso, les decía, estaba en el jardín del Edén. Pero por eso echaron a Adán y Eva del jardín del Edén para que no comieran del árbol y vivieran para siempre en una condición de pecado. Déjenme buscarlo. No lo marqué y ahora no lo encuentro. Sé que está aquí. No les digo. Bueno, se los voy a leer desde atrás, más atrás. Voy a leer desde el versículo 10. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Aquí está el árbol de la vida. Y para entrar en las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea,
que se limpian de sus pecados. ¿Cómo los lavamos? Por la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo, dice, para tener derecho al árbol de la vida. Y dicen más adelante, dicen en Apocalipsis, que este árbol de la vida tiene un fruto diferente cada mes. ¿Se imaginan tener un árbol en la casa que diera fruto diferente cada mes? Qué sabroso, ¿verdad? Pero ese es el árbol de la vida. Un día vamos a estar ahí, hermanos, gozando y disfrutando de ese fruto. Pero tenemos que lavar nuestras ropas en la sangre de Cristo, y eso solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando a Cristo como nuestro Salvador y amándolo con todo nuestro corazón. Porque eso es lo único que encontró mal en esta iglesia, que se habían enfriado en su amor hacia el Señor. Y es algo que cada uno de nosotros debemos examinar nuestro corazón y ver cómo estoy en mi relación con el Señor ahora. No la semana pasada o no el mes próximo. Ahora, ¿cómo está mi corazón? ¿Lo amo más ahora de lo que antes lo amaba? Y si no, tenemos que arrepentirnos. Porque si no, estamos pecando ahí. Vámonos pidiendo al Señor que nos ayude. Señor bendito, usted en este momento nos ve a cada uno de nosotros cómo somos y en dónde estamos. Usted ve nuestro corazón y ve si estamos siéndole fieles, si lo amamos con todo nuestro corazón, o si nos hemos enfriado o nunca lo hemos amado. Usted nos conoce perfectamente porque usted nos creó. Señor, yo le pido perdón si mi corazón se ha enfriado, si pongo otras cosas antes que usted, si no le dedico tiempo en oración o en estudiar su palabra o en convivir con mis hermanos. A cada uno de nosotros, Señor, escudriñenos. Perdónenos, Señor, en lo que le hayamos fallado. Y queremos volver a hacer las primeras cosas, que es amarlo con todo nuestro corazón. Bendiga, Señor, a todos mis hermanos que han tomado este día para venir a adorarlo y a glorificarlo y estudiar su palabra. Auménteles la fe, auménteles el amor. Quite las vendas de sus ojos, Señor, para que lo vean más claramente cada día. Y que caminen, Señor, en humildad, en fe, en entrega absoluta. Y sé, Señor, que usted está preparándoles casa a cada uno de ellos. Y un día va a venir por cada uno, Señor, o por todos juntos en el rapto. Y nos va a llevar para que estemos en su presencia para siempre. Y nunca, nunca más nos vamos a separar. Gracias, Señor bendito. Le pido que los bendiga, los proteja, los guarde, los guíe, los fortalezca en la fe. Y si están enfermos, que los sane. Y si tienen necesidad, que provea para sus necesidades. Bendígalos, Padre, se lo suplico en el nombre santo y bendito de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios